sí, nos vamos a lo que es la editorial, como decíamos hace unos instantes. Eh, el tema, si querés, puede ser hasta, hasta feo de plantearlo, pero da la sensación que no estamos tan errados, digo, en cuanto a lo que sucede habitualmente. ¿De qué estoy contándote? La editorial es simple. Los partidos políticos yacen, sinceramente yacen. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace mención a esta realidad, esto de si los partidos políticos yacen y ponemos que yacen los partidos políticos y algo que es común en nuestra jerga muchas veces, es decir, fila 14, nicho 17. ¿El cementerio? ¿Es esto lo que nos preguntamos? Sinceramente, a veces, y por cuestiones que no alcanzamos a comprender, pero se da, y se da en serio. ¿Qué queremos decir? Es que lamentablemente a veces hay que reflexionar, dar a conocer, opinar de manera así jocosa, risueña o no tan risueña como deberíamos realizarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones complejas, de situaciones y momentos que indudablemente debemos llevar adelante esta reflexión. El término de fila 14, nicho 17, yacen, son términos, fragmentos, palabras que determinan una, si querés, relevancia fundamental. Cuando, cuando uno dice acá yacen y se da el nombre de una persona, significa todo eso que corresponde a la historia de ese individuo. Cuando uno dice también pueden ser los legados que ha dejado, esa relevancia entre los recuerdos, lo bueno y lo malo, y la realidad. Cuando uno ya dice yace fila 14, nicho 17, está hablando de un espacio. No es meramente una cuestión del legado, pasa a ser el lugar físico. Trasciende lo que sería la materialidad, eso que ha quedado como consecuencia de la historia o de su propia historia. Inanimado ya es un receptáculo simplemente. Lamentablemente, a otros no son nichos, tratan de que se conviertan en santuarios, sería la palabra exacta. O que de esa forma aquellos que quieran homenajearlos tengan un lugar físico para recordar el sentido, la transformación, el pasado, pero que el presente es simplemente ese lugar físico. Pero ahí se pueden acumular las historias. Ahí se acumula, lo particular de esa experiencia, esa vida, esas instancias que ha perdurado a través del tiempo, la disposición, la continuidad, pero ¿sabes qué estamos hablando en realidad? De la muerte, de esto que es inevitable, precisamente en cuanto a los seres humanos. En cuanto a las otras cuestiones, si querés decirlo, es esencial, sinceramente, el significado de este lugar. Acá yacen. De recordar, honrar, dar a conocer las características, las condiciones, los rituales. Pero
estamos hablando del pasado. La realidad, la realidad es el lugar físico, que tiene medidas que simplemente reflexionan en forma real las historias vividas, a veces incluso inadvertidas, en lo que hace a la identidad, al individuo, a al accionar que hizo en en su pasado por la tierra, digo, como ser vivo, y todo lo que unen a sus seres queridos o simpatizantes. Pero estamos hablando ¿entre qué? Entre lo que hace a esta realidad, que es la memoria. Esa pausa que se debe realizar en determinados momentos, porque termina siendo un legado, dejado que lo han dejado tras su partida. Perdura en nuestros recuerdos estas acciones, pero ¿acaso los partidos, sí, los partidos políticos en realidad están en una sepultura? Digo, como pensamiento, una sepultura hoy, o mejor dicho, en el cementerio. ¿Por qué? Porque evidentemente, de acuerdo a todo lo que hemos visto últimamente, deberíamos tener en cuenta que el panorama político local, la percepción que tenemos, digo, de estas instituciones, que hoy podríamos decir que están en crisis, que sus discursos, sus fenómenos en determinados momentos están siendo calificados hoy como del pasado. Las tradiciones, los factores que en su momento generaron esa efectividad cuando se crearon, esa conexión con el ciudadano o con los momentos que vivían los ciudadanos y que evidentemente trataron de representar. Hoy representan eso. Hoy se representan a los ciudadanos actuales que desde ya están más informados. No sé si comprometidos al debate público y menos al político, pero los partidos políticos tradicionales, en muchos casos, nos hemos dado cuenta que yo no sé si son incapaces de adaptarse a esta nueva realidad, a que la inmediatez y la posibilidad de que el ciudadano se exprese, se organice. Hoy no sé si tienen la intermediación, sería la palabra exacta, entre el Estado, la autoridad, el discurso político, el monopolio de las ideas, o no la tienen. Esto del fila 14, nicho 17, quizás sea para ver si los que se encuentran en los partidos políticos, que terminan siendo por ahí un sello de goma, o simplemente como han llevado una historia determinada, pero en la actualidad desconectado con la realidad, y que por ahí hasta surgen nuevas estructuras, experiencias, ideas, propuestas, frustraciones de la ciudadanía que no fueron de alguna manera llevadas adelante. Quizás toda esta mirada que tenemos hoy haya generado esto de ponernos a pensar qué representan, qué conforman, qué asociación hay entre las opiniones del ciudadano, la eficacia que pretenden los mismos, el de abordar los retos que en la actualidad se llevan adelante, retos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, porque es innumerable lo que se vive hoy en día. Y
la falta de, si querés, propuestas, ponerle claras, coherentes, de que realmente le cambie la vida a la población, al ciudadano, que demanda por ahí soluciones efectivas, no discursos. O que ante los problemas de hoy en día, urgentes si querés, que conforman las distintas acciones del ser humano hoy, es esencial llegar con un concepto determinado, concreto, porque si no, las instituciones quedarán sepultadas bajo su propia historia. Así en fila 14, nicho 17, una placa que conmemoren, acá yacen los ideales de tal partido político, de tal otro. Es momento de reinvertirse. Bueno, quizás algunos intenten hacerlo, tomando como base esa historia ya pasada. Ahora simplemente están escuchando los nuevos vehículos de cambio que se producen a diario, las nuevas situaciones de progreso o no que se generan. ¿Se está dispuesto, digo, los dirigentes que conforman el partido político, a escuchar, incluso a aprender y a actuar como consecuencia de los pedidos del ciudadano? Es tentador considerar que lamentablemente los partidos políticos como instituciones actuales están más sepultadas por su propia ineficacia, desconexión con la realidad, no mirar el futuro que los ciudadanos pretenden de la política, la incapacidad de reinvertirse o de responder a los ciudadanos, a las necesidades mismas de ellos. Evidentemente, por lo que escuchamos, vemos, a nivel nacional, provincial o municipal, estamos viendo las sepulturas. Estamos viendo manejos que uno se pregunta, ¿van en camino o ya yacen? Están siendo llevados ahí, en la jerga política se dice, te acompañamos, pero hasta la puerta del cementerio. No es la primera vez que se habla de esta forma se trata de llevar adelante conceptos que hoy en día evidentemente nos tenemos que preguntar. Yo no sé si yacen, si tienen sepultura, si están en nicho, en bóvedas. No, ya uno no alcanza a comprender. Existen los panteones todavía. Y en algún pueblo, en alguna ciudad, en distintos cementerios, se ven los mismos. El problema es que no solo están allá los restos de los dirigentes, simples ciudadanos o grandes ciudadanos, que en su momento conformaron, fueron partícipes, incluso los creadores de esta situación que en su momento les generó la creación de un partido político. Hoy escuchamos prebendas que uno se preguntan, ¿son las de hoy? El 40% de la ciudadanía en toda la República Argentina, 46 millones, 47 millones que somos, el 40% tiene 40 o menos años. 40 o menos años. Les hablan a ellos, les preguntan, los escuchan, les tratan de conectarse con las necesidades de los mismos. Con solo recorrer la calle, con solo ver las demandas de hoy del ciudadano, siempre digo lo mismo porque termina siendo
que le falta el foquito de la esquina y todo está en penumbras, como las penumbras del cementerio. ¿Has visto un cementerio iluminado? ¿Has visto asfaltado, sin baches? El cementerio tiene otra mirada, tiene otra propuesta. Lamentablemente, por lo que uno está viendo, parece que está terminando en eso, en la percepción lamentable, triste quizás, o no, de que esas instituciones están sepultadas y sepultadas por sí mismos. No lo llevaron hasta la puerta del cementerio, pero no entraron. Entraron solos quizás. Muchos dirigentes le habrán pegado el último empujón. Pero la realidad es esta. Es duro, no es lindo hablar de estos temas, pero ¿acaso no es necesario? Porque estamos viendo las discusiones de 30, 40 años en nuestra sociedad, haciendo mención al distrito de Necochea, sin soluciones políticas, partidarias, dirigenciales. Por eso nos tenemos que preguntar si no yacen ya fila 14, nicho 17, como para decir imaginariamente en dónde están los que crearon esas ideas, simplemente sepultadas.